La razón de realizar este video es con el propósito de poder explicar en alguna medida una propuesta que indica el modificar el artículo octavo del Reglamento de Arqueo Nacional que nos rige el día de hoy. Existen muchas discusiones al respecto en las propuestas que se han dado eh, para poder mejorar las condiciones de los volúmenes de las naves. Pero creo que a medida que vamos haciendo la exposición se van a poder dar cuenta que las mociones que se están dando hoy en día carecen de algunas fortalezas que lo van a debilitar y en alguna medida no vamos a conseguir los objetivos principales que hemos estado buscando por años para lograr tener naves más seguras, con mejores capacidades y mejores condiciones. Eh, pero para esto es necesario que nosotros nos dediquemos a ver primero en términos de referencia la revisión histórica. Hasta antes del año 2000, Chile contaba con dos reglamentos de arqueo. El reglamento del Convenio de Arqueo Internacional del año 69, que sigue hasta el día vigente, porque es aplicable a las naves sobre 24 metros de eslora y en especial para aquellos de viajes internacionales, y el reglamento de arqueo de buque de comercio del año 60, que se ocupaba como el reglamento nacional para las naves que eran menores de 24 metros de eslora. Este último reglamento se utilizó como un método de cálculo para aquellas naves y permitió que, según su aplicación, existieran naves de mayor tamaño que las que tenemos hoy día como menores, comparativamente. Sin embargo, en el entendido de buscar una manera de unificar criterios, fórmulas y no permitir interpretaciones varias que sí se estaban dando a la aplicación de este reglamento, se derogó y se creó un nuevo reglamento denominado Reglamento Nacional, eh, aplicable para todas las naves menores de 24 metros de eslora y naves de tráfico nacional. Esto a través de un decreto que es el 36884 de febrero del 2001. Ahora, es importante entender, primero, que el convenio internacional, una de las restricciones es que dice que no se aplicará para buques menores de 24 metros de eslora, ni los buques de pesca, entre otras cosas. Y la fórmula de aplicación es la que nosotros vemos acá, que evidentemente si la comparamos con el reglamento nacional que se promulgó en el año a partir del 2000 y 2001 terminó de ser promulgado, se van a dar cuenta que es exactamente la misma fórmula. La pregunta que uno se hace, ¿por qué se aplicó la misma fórmula de un convenio internacional? A pesar de que el convenio parte diciendo que no es aplicable para menores de 24 metros de eslora. Quizás nos vamos a tener que detener para dar una explicación más técnica. Primero, debemos entender que esa fórmula representa una tendencia lineal que es producto de un estudio basado en una estadística de los años 59-60 aproximadamente, y que fue en función del conjunto de muestras más representativas de la flota de todos los estados que estaban dentro del convenio en esa época y que eran superior a 24 metros de eslora. Entonces podemos decir que esta fórmula tenía un rango de validez como cualquier fórmula empírica o resultado estadístico que nosotros hoy día conocemos. No es aplicable para menores de 24. Era evidente, dado que era la obtención de estudios de naves mayores a esas esloras. Sin embargo, lo tenemos en nuestro reglamento como nacional. Y eso ha hecho que nosotros tengamos una restricción en el volumen de forma sustancial. Sin embargo, esta discusión la vamos a continuar un poco más adelante, porque también es importante reconocer que hoy día, lo que yo decía, existen dos propuestas hasta el momento, y esta sería la tercera, pero a mi juicio la que tiene más fortaleza que estas dos que voy a explicar, y voy a dar las razones de por qué. Una
indica que es modificar a través de una indicación al artículo cuarto de la ley de navegación. En otras palabras, cambiar la palabra de 50 de arqueo bruto a 100 de arqueo bruto como nave menor. Ese solo cambio nos va a traer otras consecuencias, porque no solamente modifica la ley de navegación, nos va a hacer modificar un montón de otros reglamentos y circular y un sinnúmero de cosas que va a ser un trabajo muy arduo y que creo que lo hace hasta impracticable en el tenor de que trae consecuencias colaterales. Alguna de ellas, para que lo tengan presente, es que obliga a modificar el reglamento de derechos y tarifas. Algunos dirán, bueno, pero es que está contemplado que los derechos y tarifas son de 50 a 100 o de 25 hasta 100 son exactamente lo mismo. Sí, pero lo que va a pasar es que nos va a repostular la equivalencia de las naves de 25 con las de 50. Hoy día el decreto, el de derecho y tarifa establece que naves de 25 TRG y menores quedan exentos de pago y además quedan con restricciones de cierre por condiciones meteorológicas cada vez que pasan en los puertos, entre otras cosas. Pero si pasamos de 50 a 100, es evidente que el de 25 tendría la equivalencia a las de 50. ¿Y qué pasaría? Que por un lado, el hecho de ser equivalente a la de 25, las de 50 dejarían de pagar y quedarían exentos de pago, lo que al Estado no le es conveniente y por razón evidente no estaría de acuerdo en hacer esta modificación que se está haciendo porque trae consecuencias monetarias también. Bueno, y el replanteo del criterio de cierre de puertos también sería, o sea, en el futuro supuestamente las de 50 actuales quedarían, no podrían saltar como saltan hoy día en ciertas condiciones. Y otra cosa que no se menciona es la incidencia que tiene de que nuevamente la eslora de 24 metros es una de las restricciones para que no le sea aplicable las reglamentaciones internacionales. O sea, tenemos una limitante, las 24 metros de eslora. Y segundo, la discusión la estamos estableciendo en el arqueo bruto. En el caso de la ley de pesca, bueno, la 18 metros es excepcionalmente para los temas de pesca. En la ley de pesca se definió la condición de nave artesanal y también se está diciendo, bueno, como la ley de pesca y la actividad acuícola son parte de la misma ley, deberían estar incluidas con los mismos artículos que les permitiera hacer lo mismo que hacen hoy día los pesqueros, es decir, aumentamos en 50 metros cúbicos la habitabilidad y nosotros eliminamos el término único y exclusivamente para naves pesqueras, sino que también para la actividad acuícola. Permítanme decirle que eso sigue siendo una solución parche y segregadora. Es decir, algunas actividades económicas pueden tener unas excepciones y las otras actividades económicas no la pueden tener y le aplico el reglamento. Y esos son tipos de soluciones no, no corresponden porque no estamos en igualdad de condiciones en las actividades económicas. Hoy día es la pesca y la acuícola. No olvidemos que antes era solamente pesca, no existía la acuícola. Hoy día la acuícola existe y por ende también se está involucrando en el tema de las discusiones. Y mañana no sabemos si aparece otra actividad que sea tan potente como estas dos que estoy mencionando. Y vamos a tener que volver a buscar ajustes. Por esas mismas razones es que la propuesta se basa en buscar una solución única. Pero al llegar a la discusión de la solución única es necesario tener presente otros factores más. Uno, que es de perogrullo. Los barcos pequeños son más vulnerables a las fuerzas del mar. O en otras palabras, las olas en relación de los buques se ven mucho más grandes y atacan con la misma fuerza a una nave menor. Por lo tanto, tenemos que tener el concepto de que la seguridad es un factor importante, que en el medio donde se desarrolla la actividad tiene agentes externos de la mar,
vientos y un montón de otros factores que hacen que esto sea necesario estudiar para considerar eso que hemos denominado como nave menor. También existe una gran influencia en las condiciones meteorológicas, como la he hablado, que condicionan las posibilidades de salir, sino que también inciden en los accidentes a bordo y el número de siniestros que se están generando. Y que hoy día la han relacionado solamente al factor humano, de acuerdo a la Autoridad Marítima en la última declaración que hizo, que era más el factor humano que la misma nave. Cuidado, que esos términos también hoy día vamos a hablar, que no necesariamente el factor humano va solo, no lo podemos disociar o diferenciar del elemento en el cual se está trabajando. El tema de la seguridad y la habitabilidad de las embarcaciones se ha enfocado fundamentalmente en instituciones relacionadas con el trabajo y con la seguridad en la mar, pero no se ha enfocado desde el punto de vista de las actividades y tampoco por parte de la autoridad marítima como tal, porque tampoco puede desconocer que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, señaló a todos los estados que son parte del convenio internacional y que son parte de la OMI, y en el caso Chile, que deberían establecer leyes, regulaciones que se requieran para que la habitabilidad de las embarcaciones deben ser de un tamaño y calidad suficiente para una adecuada estadía en el mar de las tripulaciones. Y esa, lo que señaló la organización, se está discutiendo incluso en las naves que tienen que estar bordeando los 500 TRG. Y en las naves menores no ha sido tema. Ven que por un lado nos dicen que deberían darse regularizaciones y leyes que requieran para que la habitabilidad de las embarcaciones tengan el tamaño y la calidad suficiente, pero el arqueo de hoy día no nos permite llegar a eso. Es decir, tenemos que ver cuáles son los impactos que ha generado el reglamento a través del arqueo bruto, aplicando una fórmula que no es para naves menores, sino que simplemente fue una copia fiel. Bueno, veamos cuáles son esos impactos de restricciones que el arqueo bruto nos ha dado en la seguridad, en la habitabilidad, la salud laboral, el factor humano, entre otros. Una de las presiones que genera como restricción el arqueo bruto tiene que ver con la seguridad de la nave. Fíjese que lo que voy a decir, que el reglamento de arqueo en estos casos hasta es contraproducente para lograr una mejor seguridad de una nave, debido a que los límites que promueve es que las naves se diseñen al límite de los requisitos de seguridad y sanciona la seguridad extra. Por ejemplo, si tenemos un mejor franco bordo o más alturas de proa o en fin, tenemos mejor habitabilidad, nos sanciona por la restricción y nos dicen, mire, usted se pasó de este volumen, por lo tanto usted es nave mayor. Por lo tanto, tenemos una presión que el mismo reglamento nos genera. Otra presión tiene que ver con la comodidad de la tripulación. Nuevamente, sanciona el alojamiento o comodidad extra para la tripulación. Es contraproducente a la hora de mejorar las zonas de alojamiento por encima del mínimo solicitado de la OIT. O sea, nos sanciona por la seguridad. No podemos hacer naves más grandes con mejores flancos gordos ni mejores alturas de proa porque el reglamento dice que el tamaño es este. Nos sanciona y nos presiona por la acomodación. Nuevamente, la OIT nos dice una cosa y nos dice no porque el reglamento nos limita y no nos podemos pasar de esto. Si le damos mejor habitabilidad y aumentamos el volumen, entonces somos nave mayor. Otra presión tiene que ver con el factor humano, y aquí me voy a detener también porque es sumamente importante. ¿Y por qué lo voy a mencionar? Producto de la declaración que la misma autoridad marítima entregó de que la gran tasa de accidentabilidad en el país no tiene que ver con el tamaño de las naves, sino por el factor humano. Permítanme decirle que las sensaciones de malestar individuales como el estrés,
la falta de sueño, frustraciones o problemas de concentración que son frecuentes en los trabajadores, el diseño del espacio de trabajo contribuye a que un empleado se sienta con emociones positivas o negativas. Y en espacios adecuados existe un ambiente más accesible y de mayor colaboración entre equipos. Esto es el resultado de los estudios que se han hecho respecto a este tema. No estoy descubriendo ni estamos descubriendo nada nuevo. Por supuesto, si lo vemos porque el factor humano ha sido el causante mayoritario de los accidentes, entonces tenemos que preocuparnos de que el diseño del espacio está contribuyendo a las emociones negativas o positivas. Y en este caso son más negativas. Confinados en el espacio, eh, eh, trabajos más duros y con restricciones totales, lo que evidentemente la salud emocional de un trabajador es importante, porque influye en su productividad y en la disminución de los, y aquí, escuchen, disminución en los actos imprudentes que traducen en accidentes o siniestros. Por lo tanto, el reglamento genera una presión al factor humano a través de la salud emocional, aparte que hoy día también tiene que ver con la salud física. Otra presión es la relación de la habitabilidad y la salud, y que hoy en día con mayor razón tenemos que preocuparnos. No podemos seguir con espacios confinados. Con esto del tema del virus, necesitamos espacios más amplios, distanciamientos sociales más adecuados dentro del área de trabajo. No hay que olvidar que hay personas en las actividades que estamos mencionando, pueden estar 20 a 30 días a bordo. Ese es un lugar de hábitat mientras trabajan. Es decir, nos presionan por el factor humano a través de la salud mental y también nos están presionando a través de del confort, llamémosle. Es importante entender que el confort puede ser usado para describir una sensación de satisfacción, una sensación de comodidad o un estado de salud física y bienestar mental. El bienestar se relaciona principalmente con la salud, tanto física como mental. Desde este enfoque, entonces la ergonomía física, el confort, procura mediante la eficiencia, la seguridad y la comodidad laboral. Nuevamente, los espacios pasan a ser un punto importante en la habitabilidad y en el otro espacio de trabajo, como es la sala de máquinas. No puede ser que sigamos haciendo malabares para entrar a una sala de máquinas, porque el volumen no nos da los suficientes elementos para dar mayor seguridad, nos sanciona. Es que he tomado aquí un gráfico de carácter intencional que también habla sobre las implicancias a través del mundo, históricamente las consecuencias. Hay un artículo que se escribió en Holanda que habla sobre las consecuencias malvadas que genera el reglamento de arqueo. Nuevamente, el Convenio Internacional de Arqueo es la base de todos los análisis que se están haciendo y que generó una fuente de cómo lograr un arqueo bruto o registro de tonelaje. ¿Para qué? Para ello establecer las normas, las reglas, los convenios, las tasas, las tarifas, en otro el impacto sobre el costo social, con el costo de capital y gestiones y viajes de las naves, con consecuencias en la estabilidad, en proyectos dirigidos a minimizar los espacios, tendencia a reducir las reservas de estabilidad, o sea, por mejorar otras, disminuyó otras. O sea, el impacto del comportamiento del buque en la seguridad y la innovación es importante. Y eso es una de las razones, o sea, de una de las tantas razones que estoy mencionando, que hace de que debemos hacer un estudio más adecuado y definitivo con respecto a lo que estemos hablando del arqueo bruto para las naves menores. Porque debemos entender que entendemos como nave menor. Hasta hace unos años atrás, casi 20 años atrás, una nave menor
tenía 3 metros 60, 3 metros 90, 6 metros 80 y llegaba casi a los 24 metros. Y de un día para otro cambia y hoy día las naves con suerte logran ciertos tamaños de eslora, puntales y manga porque no nos da para más. Y eso pasa porque nosotros no nos hemos dado el trabajo de hacer un análisis más técnico, más profesional y no generando los aspectos más políticos. La propuesta de modificación que se hace en esta presentación es que definitivamente lo único que cambiemos en el artículo octavo en la fórmula es un factor, este. Este sería el factor nuevo a aplicar. ¿Qué hace este factor? Hace que la expresión lineal logarítmica, perdón, bien digo, logarítmica, de la fórmula del actual reglamento de los 203 tiene esta tendencia. Al cambiar el factor, podemos lograr que mediante esta expresión las naves de 203 pasen a 375 metros cúbicos y desplacen la línea de comportamiento a esta, ya que no hemos hecho ni se ha hecho estudios que validen a través de estadísticas las tendencias de las naves antes y después, porque esa sería la lógica. Las naves menores de antes para ver cuál era la tendencia y obviamente con las de ahora. Pero si modificamos solamente ese factor y no modificamos ni los procedimientos ni la forma de calcular, consideramos los volúmenes cerrados igual, de la misma manera, vamos a lograr que nuestras naves menores lleguen a 375 metros cúbicos. Sin embargo, también es importante establecer ciertos requisitos o exigencias para no sobrepasarnos a las tendencias que hay, que es la lógica. Tengo una nave mayor, con más espacio, con más volumen, entonces le voy a dar más carga. Tenemos que ser consecuentes con la forma de trabajar. ¿Qué tanto más carga le puedo dar? Pero también, ¿qué mejora le puedo dar desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la habitabilidad, que es lo que buscamos? Privilegiemos eso y después vemos lo otro. Porque cuando buscamos la curva de inflexión, donde se cumplan los intereses de todos, entonces logramos la nave ideal. Pero para esto es importante que si aplicamos esta nueva fórmula, sí podamos establecer ciertos requisitos adicionales. Una, que las naves a lo menos cuenten con 2 baños con ducha, dentro del volumen que nosotros estamos hablando. Que los pasillos de tránsito, tanto de la acomodación y la sala de máquinas, sean como mínimo de 1 metro de ancho. No podemos andar en sala de máquinas prácticamente de lado para pasar entre el estanque y el motor principal. Que las literas de acomodaciones a lo menos sean de una plaza y 2 camas por litera. Que la cámara y la cocina tengan la capacidad para la tripulación y no que tengan que estar por turno para comer porque no alcanza para todo, para que se ubiquen en la cámara. Que las alturas de las acomodaciones y la sala de máquinas a lo menos sean de 2 metros para andar erguido y no andar agachado o prácticamente de rodillas en algunos espacios que existen todavía en las naves. Debemos determinar a lo menos un mínimo de volumen para la habitabilidad. Por ejemplo, partir discutiendo desde los 70 metros cúbicos. Establecer a lo mejor 70 metros cúbicos como mínimo en estas naves de 375 o 75 y el resto para el resto de los volúmenes. Si logramos nosotros establecer estos márgenes y modificamos de esta manera la nave, no tenemos que modificar ni la ley de navegación, ni los derechos de tarifa, no vamos a modificar nada de aquello. Las naves van a seguir en estos rangos, dentro del rango de pagos, por ejemplo, de los impuestos, y van a aumentar más naves de pago a los ingresos del Estado, por lo tanto tampoco es un tema que se pueda revertir para el caso del Estado. Al contrario,
vamos a fomentar más la marina de la actividad económica y evidentemente el Estado también va a recibir más ingresos por estas naves. Es decir, no estamos creando un mayor daño. Y una acomodación de profesionalizar las personas a bordo, claro que las tenemos que profesionar, pero no es necesario que cambiemos los grados y títulos para estas naves. Si logramos eso, vamos a evitar este tipo de cosas. Gente que está trabajando al límite de las capacidades propias de la seguridad de las naves y de ellos. Juegan con la física, en navegación y en actividad, lo que hace que cada vez esto sea un riesgo mayor. Esto lo evitamos si hacemos el cambio y restituimos las naves a los tamaños que eran antes como naves menores. Si logramos eso, nuestras naves, nuestros proyectos y nuestras innovaciones van a tender a ir a naves de mejores comportamientos, mejores capacidades, mejores formas de ser, de arquitectura, de navegación y seguridad propiamente tal. Cumplimos varios de los requisitos, pero tenemos que trabajarlos en conjunto. Mejores espacios. ¿A quién no le gustaría tener mejores espacios como estos? Donde no estemos confinados, que el lugar de trabajo sea agradable. La actitud va a cambiar para, para todo. Mejoramos las naves. Mire, tenemos, este es un caso, son de Noruega y otros países del norte. Imagínense, el LoRa de 14,9, 10 metros y 3,6. Hoy día estamos discutiendo de que cómo una nave puede tener 7 metros siendo de 12 metros. Miren, mangas de 11 metros, 3,9, este tiene 23,9. O sea, estos serían los tamaños de naves a las que podríamos optar para dar seguridad y mejores condiciones a nuestra gente. Por ende, la discusión la tenemos que basar, a mi juicio, no en modificar una ley para hacer modificaciones de otros reglamentos, no ir a la modificación de una sola ley para cierta actividad económica y dejando fuera todas las otras actividades económicas, sino que derechamente modificar el reglamento de arqueo en su artículo octavo con una nueva fórmula, como la planteada. Y nos olvidamos del problema. Seguimos aplicando lo mismo, espacios cerrados, la misma temática, pero tenemos más volumen para trabajar, más seguridad, más franco bordo. Podemos exigir los franco bordos que corresponden y no que sean de papel, porque todos sabemos que los famosos 20 centímetros de franco bordo que hoy día existen, muchos de ellos son de papel, pero en la realidad no se da. Las naves se van a optimizar mejor. Esta es la propuesta que tengo. Y entendamos que cuando nos abrimos, y voy a tomarme de la frase de Einstein, cuando nos abrimos a nuevas ideas, jamás volveremos al tamaño original. Y esto desde el punto de vista de la visión a la innovación, al fomento de la marina, al progreso, a las actividades. Seamos proactivos. No podemos seguir en estas condiciones. Modifiquemos el artículo octavo, coloquemos una nueva fórmula como la planteada y vamos a tener las naves que queremos. Y vamos a tener la seguridad y vamos a ver las naves menores, van a seguir siendo las mismas naves que en antaño eran. Es un tema de voluntad. Por eso quiero que cada uno de ustedes pueda, eh, a través de las redes sociales, pueda enviar este video y podamos entrar en esta discusión, porque a juicio creo que esta es la mejor forma de hacer los trabajos. Cambiemos el reglamento y vamos a obtener los resultados que esperamos. Muchas gracias.